Tres. Muy buenas tardes a todos los que están acá presentes en esta videoconferencia. Mi nombre es William Freddy Amaya Castro y en esta oportunidad les voy a compartir un tema de vital importancia, de mucha importancia en la materia de sociales, principalmente porque fue más que todo la vivencia o la política que se utilizó en años anteriores, en décadas anteriores en nuestro país, El Salvador. Así que los invito a que por favor pongamos todos atención al desarrollo de esta ponencia para que aprendamos y conozcamos más el desarrollo de la crisis política y social en los años 70 que vivió nuestro país, El Salvador. Para eso es muy importante que nosotros interactuemos en esta ocasión para compartir el conocimiento y desarrollar los planteamientos o las ideas más importantes que surgieron de esta crisis en esta ocasión que vamos a desarrollar. Comenzamos principalmente con el tema titulado Crisis política y social en los años 70. Los años 70. En la década de los 70 se generó en el país una situación de intensa conflictividad social y política, la cual estuvo directamente vinculada no solo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares. Recordemos que nuestro país ha tenido una gran parte de población en la cual se desarrolla a través de la agricultura, personas que básicamente sus recursos el trabajo que desempeñan es la agricultura. Cuando nosotros hablamos de obreros populares, campesinos, vendedores del mercado o habitantes de tugurios, que en ese entonces y aún en la actualidad se desarrollan en gran abundancia en nuestro país, sino con la exclusión política de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero, quienes llegaron al poder tras sendos fraudes electorales en el año de 1972 y 1977. Tenido este prólogo, vamos a proseguir con el tema titulado Crisis Política, pero no solamente me voy a estructurar con la crisis política, porque también voy a tocar temas de la vivencia de la sociedad. Vamos a desarrollar estos dos temas porque se concadenan y prácticamente se ilustran ambos. Comenzamos primeramente retroalimentándonos con los gobiernos militares. En diciembre del año 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez convocó a una votación general en la cual se convirtió en presidente de El Salvador. Hay que saber primordialmente que este señor, el señor Maximiliano Hernández Martínez, llegó al poder tras el derrocamiento de la persona Arturo Araujo, el señor Arturo Araujo. Con el general Hernández Martínez se inició una sucesión de gobiernos militares que habrían de regir el país hasta 1979. En muchos ámbitos culturales y sociales se ha desarrollado esta época porque fue de gran importancia para nuestro país y de gran titularidad para el mundo. Más adelante vamos a desarrollar este ámbito en por qué o el motivo, por el cual se desarrolló los gobiernos militares en nuestra sociedad. Como podemos observar, prácticamente un modelo militarizado o totalitarista en lo que viene siendo su rubro, es un modelo en el cual a la población civil, a la sociedad, se le retribuye y se le toma con mera disponibilidad de represión o de tener el ámbito social un poco concatenado o un poco esclavizado, se podría decir en este tema. Primordialmente sabemos que nuestra sociedad ha sido una sociedad muy sufrida, que ha sido muy atacada por los gobiernos en los cuales han tratado de desarrollar o de llevar a cabo el desarrollo económico, cultural, social y político de nuestro país, El Salvador. Como sabemos, nuestro país reiteradas veces tuvo problemas con su exportación. Como podemos llegar a un recuento, El Salvador se desarrollaba básicamente a través del café, del algodón y del añil. Estos eran los principales productos de exportación con los que realizaban una economía dinámica en ese momento para el desarrollo de la sociedad y de la economía salvadoreña.
Cuando llegan los gobiernos militaristas, prácticamente se desarrolla la burguesía a tomar el ámbito, a tomar las riendas de El Salvador, la oligarquía, a tomar los territorios, los cafetales, a eximir a la población civil en general de los bienes que ellos pudieran tener para ellos explotarlos y sacar el beneficio de la oligarquía en ese momento. Es por eso que la población rotundamente salía a las calles, los movimientos indígenas, como lo podemos recordar con el indígena Aquino, quien era una persona, básicamente un instrumento social que levantaba a las masas en esa época para que esta gente desarrollara fluctuaciones o entrara en ámbitos políticos, levantando, como sabemos, levantando a la población para que ésta despertara o en un ámbito pudiera tomar las riendas contra los gobiernos militares en ese entonces. Como podemos ver en esta lámina, como tema está un modelo comunista en la región. En 1970 mayormente, que es en la fecha que surgieron todas estas movilizaciones, surgieron las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, en su sigla llamada FPL, una decisión del Partido Comunista Salvadoreño fundado en 1930. En febrero de 1971, el grupo, una organización formada por estudiantes universitarios, antecede del Ejército Revolucionario del Pueblo. Como todos sabemos, en nuestra región ha habido mucha revolución de las sociedades, como lo puede ser Cuba, Nicaragua, y también una gran influencia que existía en ese momento era en Rusia. En Rusia, por las revoluciones que se habían realizado en años anteriores. Eran modelos básicamente con los que las sociedades, y como lo podemos ver acá, con los grupos como el FPL o los grupos de estudiantes universitarios, tomaban las riendas y tomaban el incentivo para poder desarrollar estos movimientos y levantar masas en los cuales se exigieran los derechos de los que estaban siendo violentados estas personas, como tales civiles, se podría decir. Pero en ese entonces se dan muchas ocurrencias, lastimosamente se dan fraudes electorales, se dan fraudes en los cuales la población se veía burlada por la oligarquía, en las cuales podíamos ver que en las elecciones del año de 1972, la oposición civil conformó una coalición denominada Unión Nacional Opositora, UNO, en la cual el principal candidato era el exalcalde de San Salvador, José Napoleón Duarte. Como no me dejarán mentir, pero creo que es bastante conocido por todos nosotros. Se dieron estas elecciones y básicamente luego de los comicios electorales se declaró ganador al oficial y coronel Arturo Armando Molina. Cosa extraña para la población porque en las calles se veía la efervescencia social, la efervescencia de la sociedad, en la cual la UNO o la Unión Nacional Opositora entre la Unión Democrática Nacionalista y el Partido Demócrata Cristiano unieron fuerzas para tratar de movilizar y poder cambiar el rumbo político que estaba viviendo El Salvador en ese entonces. Pero lastimosamente se realizó un fraude electoral en las cuales volvió a caer el poder o el gobierno de El Salvador a manos de los políticos en ese entonces militares, y en este caso exacto el coronel Arturo Armando Molina, que como todos sabemos tuvo mucho protagonismo en esa época, en ese periodo de gobernación en nuestro país. Un nuevo presidente militar electo bajo fraude. No solamente fue el presidente que anteriormente acabamos de ver. El 25 de marzo de 1972, en protesta por el fraude, un grupo de jóvenes militares trató fallidamente de dar un golpe de Estado. Como volvemos a recordar, la Universidad de El Salvador ha sido un campo donde ha surgido mucho el despertar o el pensar positivo y revolucionario de las personas, de los estudiantes principalmente, en los cuales se buscan los derechos de la sociedad civil como tal ante la violación de las fuerzas políticas que principalmente en esa época, en ese entonces, buscaban el beneficio propio o beneficio para unos pocos y no buscaban el beneficio colectivo.
no aplicaban la igualdad, había demasiada desigualdad en los cuales la población civil sufría demasiado en ámbitos como educación, salud, bienes como sea la vivienda, la alimentación que es un recurso demasiado importante para nuestra población civil, entre otros ámbitos que son de vital importancia para el desarrollo de la sociedad normalmente. Cuando veamos el fracaso de la oposición electoral, vamos a ver que esta en realidad contribuyó a celebrar el proceso de radicalización social y engrosar las filas de recientemente fundadas organizaciones guerrilleras. Es como en este ámbito comienzan a surgir o a desempeñarse personas que principalmente buscaban llegar al poder o combatir a estas personas mediante el movimiento de personas afines a esos grupos. Básicamente se podría conocer como grupos revolucionarios y comúnmente se le llama guerrillas. En estas guerrillas pues llegaban a tener básicamente con el dinero que conseguían o que recurrían otras personas con los fines o con el interés para llegar a un beneficio, pues se armaban, se organizaban y estos combatían o chocaban, ya sea políticamente o social, contra el poder militar que en ese entonces operaba en nuestro país. En febrero de 1977, un nuevo proceso electoral calificado como fraudulento nuevamente se volvió a elegir al presidente general Carlos Humberto Romero. Este presidente volvió a fungir, volvió a desarrollar las mismas prácticas en las cuales participaba el gobierno a El Salvador en ya sea economía, salud, vivienda, etcétera, en las cuales enfrascaba a la población civil y a esta la mantenía reprimida y la mantenía hasta un cierto punto con extrema pobreza, porque en ese entonces, acordémonos que nuestra moneda era el colón. Entonces las fluctuaciones o la valoración de nuestra moneda no era muy buena, por lo tanto la economía con la que las personas se desarrollaban día a día era demasiado mala, demasiado escasa, por lo cual sufrían de muchas necesidades básicas que hoy en día serían violaciones rotundas para las personas, en las cuales un gobierno no se puede permitir porque entonces concatena una crisis social meramente que hace resurgir o facilitar conflictos a través de la sociedad en los cuales crea un desarrollo un desarrollo que no plenamente consigue un beneficio para la sociedad, sino que más que todo se retrasa, se estanca y no progresa como progresan otros estados que verdaderamente apuestan para la sociedad, para el desarrollo pleno de su estado como tal. Aparición de movimientos políticos tras el desempeño de los políticos de origen militar en nuestro país, en nuestro El Salvador, aparecieron grupos o movimientos políticos militares como lo es en contra del FPL, Fuerzas Populares de Liberación Nacional, que fue un cuerpo muy importante para esa época, con la cual se levantaron personas a defender los derechos de la población en general, quienes cometieron acciones terroristas en un clima de creciente tensión política, que ante la persecución y la creciente represión de uso de las fuerzas por las fuerzas de seguridad del Estado, estos grupos tienden a crecer. Aquí hay algo muy importante que señalar, que lastimosamente donde hay un conflicto político, no simplemente se desarrolla en ámbitos diplomáticos, se podría establecer, sino que lastimosamente existen o estos grupos populares que se alzan recurren a actividades un poco denigrantes, se podría decir, para el origen o los fines que ellos quieren conseguir, ya que estas personas, pues como todos conocemos, no eran personas que solamente se sentaban en una mesa a tratar de dar una señal a los gobiernos o a las sociedades internacionales para que vieran los crímenes sociales que se cometían, sino que también ellos se hacían partícipe de estos crímenes, les podríamos llamar, ya sea como asesinatos, secuestros, etcétera, una concatenación de acciones que son reprochables en este momento,
con las cuales estas personas recurrían simplemente pues para dar una señal al gobierno militar que no solamente ellos podían tener el control de la población nacional. Lastimosamente se dan estos conflictos y nuestro país entra a un desarrollo poco coherente porque, como todos sabemos, una guerra no trae beneficios, sino que trae desgracia, no hace que progrese el país, sino que trae básicamente desgracia económica, social, política, etcétera. El país se atrasa y se estanca rotundamente. Es por ello que en ese entonces, entre la época de 1974 y 1975, nacieron o crearon fuerzas populares con las cuales la población salía a las calles a manifestarse, ya sea con la quema de llantas, con la quema de automóviles, etcétera, para tratar de dar un mensaje a la comunidad internacional y a la misma comunidad nacional y a los gobiernos militares de que ellos iban a luchar por el bienestar de la población civil y no iban a permitir más las violaciones o las vulneraciones de los derechos a los que estaban siendo expuestos en ese momento. Es como se da en esta época el atentado a los estudiantes. En 1975, como recordamos o nos retroalimentamos a la lámina anterior, dijimos que los universitarios se unieron en fuerzas populares en las cuales pedían o exigían el buen trato o la igualdad social entre todos y que el beneficio, ya sea económico, cultural, de la exportación de ese momento, pues recurriera y llegara a todas las familias salvadoreñas. Es por eso que los estudiantes de la Universidad del Salvador fueron un punto focal, fueron un objetivo por parte de los gobiernos militares. Como todos sabemos, días anteriores se realiza una marcha, no sé si ustedes pudieron asistir o se dieron cuenta, de una marcha que conmemora la masacre de los estudiantes en la Universidad de El Salvador, y lo tenemos en la lámina. Como podemos observar, el 30 de julio de 1975, en San Salvador recurrieron los poderes militares a una masacre de estudiantes universitarios. En esta ocasión o en esa oportunidad, desgraciadamente, llegaron militares armados con tanques, con poder militar, a tratar de reprimir a los estudiantes de El Salvador. Básicamente violentaron el derecho a la vida como tal, asesinaron estudiantes. Internacionalmente esto fue visto como una tragedia de un gobierno hacia su propia población, en los cuales pues se desarrollaron actos siniestros, actos que no beneficiaron para nada el desarrollo o la política a la cual se estaba dirigiendo el gobierno militar hacia la población civil, sino que esto organizó aún más y fermentó la popularidad de estos grupos en los cuales se buscaba el combate pleno para recurrir al beneficio de todos y para terminar con los gobiernos militares, para llegar a un punto en lo cual la democracia reinara y se diera otro sistema político que permitiera un desarrollo pleno para nuestro país, El Salvador, y se pudiera desarrollar aún más como países de la región. Como lo sabemos, más que todo, Costa Rica es uno de los países que tiene un mayor desarrollo económico, social, cultural, en ámbito de salud, de educación, etcétera. Como sabemos, se le llega a decir o se le llega a comparar con menor escala a Suiza, se le dice Suiza de Centroamérica, pues es por esto, porque ha tenido ámbitos de desarrollo humano aplicados o enfocados directamente a la generalidad para que todos gocen de estos derechos y de estas retribuciones. En cuanto a nosotros como Estado salvadoreño, pues lastimosamente no se ha desarrollado eso y se ha tenido a los estudiantes principalmente de la Universidad de El Salvador como personas afines a revolución, afines a un sistema político socialista en el cual principalmente llegan a dañar los sistemas económicos como lo viene siendo el sistema liberalista o capitalista en las cuales se rigen estos gobiernos de la burguesía. Siguiendo con la lámina,
podemos ver que se dio la aparición de movimientos de los trabajadores. Es importante destacar que aquí no solamente la población en general se unía a estos grupos para desarrollar manifestaciones o desarrollar ámbitos en los cuales se pudiera presenciar una fuerza de la sociedad contra los gobiernos, sino que también se daban grupos estructurados plenamente, grupos específicos, como lo eran de estudiantes, en esta ocasión de trabajadores que se organizaban para llegar a cabo estos grupos de revolución. Estos grupos, como lo podemos observar ahí, en 1975 se articularon en la Federación de Trabajadores del Campo, en sus siglas FTC, la organización campesina más fuerte que se ha conocido en el país. Es decir, la movilización trabajadora de la tierra, del campo, se unieron fuerzas para poder unirse a la fuerza en contra de los gobiernos militares, de los gobiernos totalitaristas o autoritaristas, en los cuales también a lo largo de ese año esta organización estableció nexos con Andes 21 de junio, que es muy conocida actualmente, que en sus siglas engloba la Organización de Maestros Salvadoreños, con las Fuerzas Universitarias Revolucionarias 30 de julio, en sus siglas FUR 30, y los Universitarios Revolucionarios 19 de julio. Estos crearon fuerzas, se enlazaron para tener una unidad, un poder en lo cual se pudiera desempeñar mejores las actividades estratégicas, políticos, sociales, en las cuales se permitiera llegar aún más con mayor fuerza, con mayor potencia, hasta estas estructuras políticas militares en ese entonces. Podemos desarrollar que uno de los principales bloques revolucionarios fue el que se llama, o en sus siglas, BPR. El 5 de agosto de 1975 nació el Bloque Popular Revolucionario, BPR, con un Frente Popular de Masas, que buscaba asegurar el movimiento popular mientras más amplia y un aporte teórico más sólido, para enraizado en las masas campesinas, prestas a desfilar por las calles de San Salvador, conscientes de su fuerza y con la idea de que se podía nadar contra la corriente cuando el río era todavía pequeño, pero que nadie podía lograrlo si éste se volvía poderoso. Es decir, volvieron a tratar de unirse, unificar las masas campesinas, los grupos universitarios, los grupos de trabajadores, los grupos de maestros, para focalizar el poder y los objetivos principales con el beneficio o el desarrollo que se pretendía conseguir en ese entonces. Es por eso que en lo largo de la época de los 70 en nuestro país se desarrollaron muchos grupos de fuerza con las cuales se trataba de dar un golpe masivo a la oligarquía de este país. En esas ocasiones surgieron organizaciones populares como lo es el Frente de Acción Popular Unificada, FAPU, fundado en 1974, las Ligas Populares 28 de febrero o LP28, fundadas en 1977, el Movimiento de Liberación Popular, constituido en 1979. Hay que recordar que en ese entonces se unificaban principalmente en las plazas más importantes de nuestra capital, el centro histórico de San Salvador. Se reunían todos estos grupos a tratar de hacer un llamado a la sociedad y a los gobiernos en ese entonces, en las cuales lastimosamente eran reprimidos. Estos gobiernos movilizaban sus fuerzas militares para combatir a estas personas que estaban en las plazas desarrollando este tipo de actividades. Uno de ellos es muy importante recordar que fue en la Plaza Libertad o Parque Libertad, llamado comúnmente, en donde en una manifestación donde habían personas de todo tipo de ámbito social, ya sea estudiantes, trabajadores, campesinos, estaban reunidos haciendo una manifestación, un llamado a todas estas personas para lo cual dejaran de agredir los beneficios o los derechos de la población civil, en las cuales pues lastimosamente el gobierno militar recurrió a masacrar a estas personas dentro de la Plaza Libertad o Parque Libertad, en las cuales pues lastimosamente se dio un aviso
de que estas personas no eran recurrentes al diálogo, sino que solamente a reprimir, a agredir, a maltratar a las personas, a sus mismos civiles, en lo cual pues esto se fue incrementando, se fue acrecentando más en un hervidero social. Más adelante vamos a desarrollar las láminas en las cuales la sociedad se desarrolló o en las cuales el papel de la sociedad surgió de tal importancia para recurrir a lo que posteriormente se desencadenó en la época de los años 80. Se perfilaron como organizaciones revolucionarias, lo cual se tradujo en una combatividad creciente que se sumó al accionar político reivindicativo que el Bloque Popular Revolucionario, BPR, desarrollaba en diversas zonas del país, sobre todo en la capital. Entre 1975 y 1979, el movimiento popular salvadoreño cobró un nuevo impulso y nuevas perspectivas al sumarse a las actividades del BPR. Hay un atentado, hay una acción que casi la mayoría de la población tomó como un atentado o algo trágico para El Salvador, a lo que fue el asesinato de Monseñor Romero. A lo largo de este periodo, el movimiento popular organizado se convirtió en un factor fundamental en la dinámica social y política de nuestro país, El Salvador. En 1980, el día lunes 24 de marzo de 1980, fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador impactó en su corazón, momentos antes de la sagrada consagración. Principalmente podemos observar que los gobiernos militares no solamente atacaban a las movilizaciones de masas civiles, sino que también atacaba a los religiosos. ¿Y por qué? Porque los religiosos principalmente basan su desarrollo popular principalmente a la colectividad, a la generalidad de las personas, a buscar un beneficio propio, alternando la iglesia como tal ante la violación que estas personas cometían a la sociedad civil. Por lo tanto, Monseñor Romero se convirtió en un objetivo de gran importancia, en un objetivo estratégico en la cual pues callaron, si se podría decir, a un gran personaje el cual luchaba y se desarrollaba por la población civil, ya que como todos sabemos y recordamos, Monseñor Romero pues hablaba con literalidad hacia el poder político, les decía plenamente que pues dejaran de reprimir a la población salvadoreña y pues hasta cierto punto permitía o daba aliento a las masas populares para que éstas surgieran y combatieran el poder político que en ese entonces reinaba. Como todos sabemos, el asesinato de Monseñor Romero se convirtió en algo muy trágico para El Salvador, a lo cual se ha convertido Monseñor en un personaje muy querido de El Salvador y muy representativo. Como todos sabemos, tenemos un aeropuerto con su nombre. Próximamente en la Iglesia Católica se va a realizar un acto en nombre de él y pues en este día, si todos nos hemos dado cuenta, se va a realizar una peregrinación en su nombre. Es por eso que principalmente el asesinato de Monseñor Romero fue un golpe duro a la población, con la cual permitió e ilustró aún más el desarrollo, el levantamiento popular de estas fuerzas para la concatenación del poder y poder llegar a un desarrollo político en el cual se pudiera conseguir un beneficio para la colectividad y para la sociedad civil. Principalmente esos fueron los puntos de mayor importancia políticos en nuestro país. Como recordatorio, como manera de ilustración, pues principalmente fueron dos gobiernos militares, dos presidentes militares en la época de los 70, los cuales derrocharon principalmente el poder militar, pero a combatir a su misma población civil y no en beneficio de esta. No construyeron
comités o organismos que velaran por la educación, por el bienestar de la salud, por el beneficio económico o por el desarrollo de nuestro país ante las grandes potencias internacionalmente hablando, sino que principalmente obstaculizaron y reducieron el poder y el beneficio, ya sea económico y político, a unos pocos en relación a lo que viene siendo el sistema oligarca de este país. Como todos podemos leer en este momento, llegamos a la crisis social, a la crisis donde la población salvadoreña se levantó plenamente de las estructuras que anteriormente desarrollamos para buscar por fin el beneficio que tanto ansiaban, que era el beneficio de los derechos, las libertades públicas, principalmente para un buen desarrollo en las familias salvadoreñas que en ese momento estaban siendo violentadas. Principalmente comenzamos con el subtítulo Represión Social. Durante la década de 1970, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres, el 10% principalmente de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente unos pocos gozaban del beneficio económico que El Salvador les permitía abonar en ese momento o crear bajo su régimen económico de exportación, etcétera. La población, principalmente sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, contribuían más a encender más la actividad social en nuestro país. Como todos sabemos, en esa época Estados Unidos estaba demasiado atento por los regímenes socialistas que estaban recurriendo en la región, como lo es Cuba, como lo era un poco más lejos Rusia, Nicaragua, entre otros países que estaban implementando políticas socialistas en las cuales principalmente buscaban en ese entonces una igualdad social, una igualdad política, una igualdad cultural, en las cuales pues todos se podrían desarrollar plenamente en la sociedad como tal. Pero en nuestro país eso era inimaginable para el desarrollo de las políticas o de los gobiernos en ese entonces de corte militar que reinaba en El Salvador. Como podemos ver en la tabla, en esta ocasión podemos ver una caricatura que es muy elocuente en el tema, que dice el campesino: pensar que por más que trabaje, El Salvador es uno de los países con el salario más bajo de Latinoamérica. Viene el gobierno en la cual dice: lo sé, siempre he creído que me merezco un aumento. Es decir, aquí podemos ver cómo se plantea a modo caricaturesco la realidad social en la que vivía El Salvador en la época de los años 70. Consolidación de movimientos guerrilleros sociales. Aquí ya no solamente eran movilizaciones populares de grupos sociales, como lo pueden ser los estudiantes o los trabajadores, sino que ya se implementaban más en el ámbito táctico militar, en un ámbito guerrillero, donde ya estas personas ya no solamente portaban pancartas o micrófonos en los cuales expresaban sus ideas, sino que ya estas personas pues ya tenían recursos o le implementaban recursos en los cuales ellos conseguían armas. Ya la población se estaba armando porque se notaba que el gobierno no participaba plenamente o no quería dialogar para llegar a una solución política a través del diálogo, sino que estas personas pues recurrieron a la fuerza para tratar de quitar del poder a estas personas que le estaban ocasionando un daño en esa ocasión o en esa época a nuestro país. En El Salvador, entre el año de 1970 y el año 1980, maduraron ciertas condiciones que hicieron factible la vinculación entre el movimiento guerrillero, conformado por las organizaciones Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo o Resistencia Nacional, entre otras como el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y las Fuerzas Armadas de Liberación.
en todas las cuales la inspiración ideológica era el marxismo y leninismo. Como sabemos, estas dos son ideologías que han tenido mucha aplicación en países europeos, que básicamente llegaban a tratar de plantear la igualdad ante la sociedad, plantear los derechos que todos tenían y que todos fueran parte de un mismo sistema económico y político a la vez, y no realizar o no presentar desigualdad política, económica, humanitaria entre la población misma, en la cual la toma de poder social a través de una lucha armada y de un movimiento popular organizado. Estamos hablando de esquemas totalmente estructurados, ya con planteamientos de lucha armada, No, friegue, joven. de combatir Regadera. plenamente contra todo tipo Pero, de personas que llegaran a tratar de experimentar o de ocasionar un reiterado problema a la población civil y desencadenar una lucha en la cual les permitiera salir de esta violación rotunda a la cual estaban expuestos plenamente. El desgaste y la confrontación política militar hacia 1979 y la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista degeneró en una guerra civil. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de Farabundo Martí. Como lo sabemos, fue un líder de ideología izquierdista que buscaba la igualdad de la población, y el denominado Frente para la Liberación Nacional, que ahora en día lo conocemos como FMLN, liderado por el entonces Chafik Handal, Salvador Cayetano Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados entre las zonas rurales y entre los sectores obreros de nuestro país. Medidas y garantías del orden político por el presidente Humberto Romero. Hay que saber que en este entonces las políticas del presidente Humberto Romero eran principalmente enfocadas a reducir o a combatir estos movimientos populares, estos surgimientos o levantamientos de masas, las cuales no le permitían desarrollar su implementación o sus objetivos, sino que ocasionaban un cierto obstáculo para el desarrollo de estas políticas normalmente expuestas a nuestras sociedades. Es por eso que en la década de los 70 se cerró en El Salvador con una grave crisis social. El gobierno del general Carlos Humberto Romero, por más que puso en marcha medidas como la Ley de Defensa y la Garantía de Orden Público, inspirada en la doctrina de la seguridad nacional que los gobiernos militares suramericanos habían implementado para contener la participación sociopolítica, fue incapaz de controlar el desborde de las organizaciones populares. Es decir, que nuestro territorio, con la poca extensión territorial que posee, el gobierno militar fue incapaz de controlar los levantamientos de la población, ya que prácticamente la población civil y los grupos que anteriormente estudiamos, pues se unieron en una estructura rotunda, en una estructura muy concreta, muy consolidada, en las cuales pues le fue imposible al gobierno de Romero combatir o callar a estas personas para que ellos pudieran permitir o poder seguir con las políticas que proyectaban hacia nuestra sociedad como tal. La extrema pobreza de la población salvadoreña fue uno de los motivos principales con los cuales la población se hartó, se desilusionó de los gobiernos desde 1930 hasta 1980, por los cuales lo anterior significó que en esa época de cada 100 salvadoreños, 28 tenían ingresos monetarios insuficientes para adquirir el conjunto de bienes y servicios identificados como necesarios para poder suplir los requerimientos mínimos de una vida normal en términos de salud, alimentación, vivienda, educación, transporte, vestuario y esparcimiento. Es decir, en nuestra actualidad, no contar con una vivienda o con alimentación o con transporte o con vestuario sería una rotunda violación a nuestros derechos personales, a nuestros derechos como tal, a nuestros derechos políticos como el sufragio, el voto, en los cuales
si se llegara a violentar, a llegar a colocar a personas fraudulentamente en el gobierno, pues sería un aviso al mundo que nuestro ámbito político y humano en El Salvador pues estaría retrocediendo décadas atrás. Es por eso que mientras que otros 26 salvadoreños no podían con sus ingresos acceder ni tan siquiera a los alimentos necesarios para reproducir su vida en condiciones normales de nutrición, estamos hablando de algo demasiado grave, en lo cual principalmente, pues lastimosamente, sufrían de malnutrición los niños en las zonas rurales de nuestro país, en los cuales no podían acceder principalmente a algo tan vital como es la alimentación. Tan solo 45 podían considerarse no pobres. Estamos hablando no pobres, solamente personas que podían tal vez contar con la alimentación, con una vivienda, con una educación y probablemente con el vestuario, pero no eran parte del grupo más pequeño, el cual desarrollaba o el cual se nutría de los beneficios económicos que El Salvador brindaba o generaba con la exportación del café o de otros recursos con los cuales surgía o se mantenía a flote la economía salvadoreña. Es por eso que el salario mínimo en los años 70, el ingreso familiar promedio a nivel urbano era de $52 mensuales. En nuestra actualidad, $52 mensuales, sabemos que no alcanzan para nada, ni siquiera para el transporte público diario que utiliza la mayoría de salvadoreños en nuestro transporte o en nuestra estructura de movilización de personas. En el área rural, ese ingreso era apenas de $30 mensuales. Es por eso que la población se hartó y decidió surgir en un levantamiento político, un levantamiento social y unirse al combate con estos grupos estructurados, grupos guerrilleros ya plenamente, los cuales se perseguía combatir a estas personas y llegar al poder para beneficiar, era el objetivo principal, a la población en general y proyectar la igualdad plenamente. La existencia de estos precarios niveles de ingreso promedio obedeció principalmente a dos factores de tipo estructural: la incapacitación del aparato productivo salvadoreño de generar empleo permanentemente y adecuadamente remunerado, y la estructura de la propiedad privada de los medios de producción fundamentales de la economía, que marginaba de manera constante de los beneficios de la propiedad a la mayoría de la población. Es decir, que esos fueron mecanismos los cuales permitieron el levantamiento de la población nacional. Para concluir, finalmente o lastimosamente, la guerra civil en 1980, tras la época de 1970 y todas las acciones o los levantamientos que se realizaron, ya sea políticos, sociales, militares, etcétera, pues lastimosamente se intensificó el conflicto armado ya plenamente, en lo cual, como bien se sabe, pues lastimosamente El Salvador fue víctima de 12 años fatídicos de guerra, en los cuales pues se perdieron muchas vidas, el país perdió mucha economía, mucha estabilidad, el país decayó en razón a la zona latinoamericana, pues países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, pues se le adelantaron muchísimo. Esto concluyó en una economía básicamente desgraciada para la población nacional, lo que permitió la migración de personas para países del norte para tratar de huir de las condiciones de vida en las cuales se desarrollaba la población social como tal. Lastimosamente, pues tuvimos que sufrir 12 años de guerra en las cuales se produjeron demasiadas acciones que vulneraron derechos, como lo fueron asesinatos, secuestros, y pues no se nos puede olvidar las masacres tan comentadas que se desarrollaron en esta época de 1980 a 1990, como fue la masacre del río Sumpur, entre otras, muchas más. Con esto concluyo mi intervención en el tema de la crisis político-social.